Muy buenas tardes, es un gusto tenerlos nuevamente en este máster curso sobre la determinación judicial de la pena que lleva a cabo CEDIUS y obviamente quería agradecerle por su presencia nuevamente en este máster curso y poder obviamente abordar un segundo aspecto bastante importante dentro de este procedimiento técnico operativo de lo que es obviamente la determinación judicial de la pena. Conforme lo hemos señalado ya en una anterior presentación, si bien es cierto el artículo 45A del Código Penal, que fue introducido por ley número 30.076 del 19 de agosto del año 2013, introdujo justamente un procedimiento técnico operativo vinculado a la determinación judicial de la pena, no menos cierto es lo que yo le comentaba en la sesión pasada, de que esto está vinculado a un aspecto mucho más amplio, que está vinculado al tema de la aplicación de la pena y que es importante obviamente poder entenderlo como parte de una estructura sistemática de lo que tiene la regulación hoy del Código Penal. Entonces, mire usted por favor, en esta diapositiva estamos obviamente colocando la estructura sistemática que tiene el Código Penal de 1991. Por un lado tiene el título tercero de las penas, y tiene un segundo capítulo donde el código habla sobre la aplicación de la pena. Entonces, si usted ve, mire por favor, el primer artículo vinculado a la aplicación de la pena es el artículo 45 del Código Penal. Y el artículo 45 obviamente refiere el tema de presupuestos para fundamentar y determinar la pena. Entonces, un primer aspecto que aparece obviamente en el ámbito del Código Penal no es el artículo 45A, es el artículo 45, presupuestos para fundamentar y determinar la pena. Un segundo artículo ya es el procedimiento técnico operativo en sí, que es el artículo 45A del Código Penal, que es el tema de la individualización de la pena. Y obviamente, si es un sistema que implica la aplicación, evaluación de un caso penal, que vamos a conversar en atención a circunstancias que concurren en un caso penal, es por eso que el artículo 46 del Código Penal desarrolla las llamadas circunstancias comunes o genéricas de atenuación y agravación, pero también cuando vemos obviamente en la parte especial encontramos algunos delitos que también tienen circunstancias particulares o especiales, como el artículo 189, las circunstancias especiales del robo. En el artículo 186, las circunstancias especiales del hurto. En el tráfico ilícito de drogas, artículo 297, circunstancias especiales del tráfico ilícito de drogas. Entonces, si usted ve, mire por favor la estructura sistemática de las normas, de las reglas, de la aplicación de la pena, no se agota con ese procedimiento técnico operativo del artículo 45A del Código Penal llamado individualización de la pena, y donde establece presupuestos en el artículo 45, circunstancias comunes o genéricas de agravación y atenuación en el artículo 46, circunstancias especiales o específicas, que están obviamente en la parte especial acompañando a determinados delitos, pero sin embargo, vemos también que en el Código Penal, después del artículo 46, establecen también circunstancias vinculadas en el tema de la determinación de la pena. 46A, B, C, D, E, reincidencia, habitualidad, uso de menores en la comisión del delito. Por ende, y obviamente un aspecto bastante importante es entender que el marco de la determinación judicial de la pena se le da un contexto mucho más amplio que se denomina justamente aplicación de la pena. Y eso es un aspecto bastante importante porque conocer la lectura sistémica que tiene justamente el Código Penal nos permite poder realizar una correcta determinación judicial de la pena. Y obviamente que es la finalidad que tiene justamente este máster curso que provee CEDIUS. En este caso particular, mire por favor, quiero comentarle sobre justamente la base importante de poder establecer este procedimiento técnico operativo que regula el artículo 45A del Código Penal y que a veces obviamente pasa en un segundo plano o un plano secundario, como es el tema de los presupuestos para fundamentar y determinar la pena. Entonces, ¿qué cosa es el artículo 45A del Código Penal, o 45, perdón, del Código Penal cuando se habla de las carencias sociales, cuando se habla de los intereses de la víctima, la cultura, sus costumbres, que establece obviamente el Código Penal? ¿Me sirven para determinar judicialmente la pena? ¿Juegan un papel, un rol importante en el tema de la imposición de una pena por parte del órgano jurisdiccional? Pues claro que sí. Pues claro que sí. Antes de entrar de lleno, como vamos a ver en un próximo módulo presencial,
el tema de cómo opera esta determinación judicial de la pena, previamente es importante entender cuáles son los presupuestos y qué son presupuestos y en qué momento opera para determinar judicialmente la pena. Los presupuestos para fundamentar y determinar judicialmente la pena son obviamente los postulados que orientan obviamente a la juez para determinar judicialmente la pena. Se encuentran por encima y más allá del propio sistema del artículo 45A del Código Penal. O sea, presupuestos. Y es lo que dice la ley. Presupuestos para fundamentar y determinar la pena. Por ende, su ámbito de aplicación implica tanto en la fundamentación como en la determinación. Y los presupuestos son estos, son justamente postulados, son reglas que orientan obviamente al juez en la aplicación de este procedimiento técnico operativo que tiene el artículo 45A del Código Penal. Los presupuestos constituyen el marco ideológico, el marco político, que debe justamente orientar a todo juez, a todo órgano jurisdiccional, para determinar judicialmente la pena. Y es por eso que el artículo 45 del Código Penal tiene un tratamiento bastante importante. Pero ojo, el artículo 45 fue obviamente modificado en el decurso del tiempo. Y por eso que justamente quiero mostrar con usted estos presupuestos para fundamentar y determinar la pena que tiene el artículo 45 del Código Penal. Le reitero nuevamente, los presupuestos es la base, el fundamento del sostén de la fundamentación y determinación de la pena y se encuentra previsto en el artículo 45. Es el marco ideológico, el marco político que establece obviamente la sociedad y que orienta a la juez en todo procedimiento que haga sobre la determinación judicial de la pena. Mire usted, el artículo 45 del Código Penal es bastante claro y le dice que el juez al momento de fundamentar y determinar la pena tiene en cuenta, debe tener en cuenta, y mire por favor, tres aspectos bastante importantes cuando apareció el Código Penal de 1991. Las carencias sociales que hubiera sufrido la gente, su cultura y sus costumbres, los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que ella dependa. Entonces, obviamente, ¿qué implica eso? ¿No? Oiga, yo soy juez y debo tener presente el tema, me dice el código, de las carencias sociales que hubiera sufrido el agente, el autor de un delito, su cultura y sus costumbres, los intereses de la víctima, de su familia o las personas que ella dependan. ¿Qué implica las carencias sociales que hubiera sufrido el agente? ¿Por qué se modificó con la ley número 30.076 que introdujo este sistema de tercios? ¿Por qué se volvió a modificar en el año 2015? ¿Y por qué justamente constituyó un pilar que lo puede observar en este procedimiento técnico operativo de la determinación judicial de la pena? Las carencias sociales, mire usted, habla de un aspecto mucho más grande, involucra justamente al aspecto social, a la sociedad en su conjunto. Y obviamente bajo esa perspectiva, cuando habla de las carencias sociales que hubiera sufrido el agente que comete el delito, obviamente estamos entendiendo un principio de coculpabilidad. Y ese principio de coculpabilidad implica, oiga, tan culpable es usted que cometió el hecho punible, que cometió el delito, como justamente la sociedad. La sociedad porque no brindó igualdad de oportunidades para que usted pueda motivarse por el marco normativo. Claro que sí. Obviamente, si la sociedad justamente no le dio la oportunidad de poder, obviamente, ir a un colegio, educarse, poder entender valores ideales que la sociedad considera importantes para justamente salvaguardar un orden pacífico, armoniosa, de convivencia social, obviamente, pues usted tiene que tenerlo presente cuando le imponga justamente una determinada pena a un sujeto que ha delinquido, ha cometido un hecho delictivo. Porque justamente el principio de coculpabilidad en el tema de la determinación judicial de la pena siempre implica eso, porque el jus puniendi, el derecho a castigar, que ejerce justamente el derecho penal, el poder judicial, se realiza en nombre de la sociedad. Y en el caso concreto, si la sociedad no brinda igualdad de oportunidades para poder entender el mensaje normativo que establece justamente un marco legal, si no ha podido educarse, si no ha podido estudiarse, si no ha podido justamente poder ir a un colegio para poder interiorizar valores ideales básicos, pues hay que tenerlo presente, obviamente en el ámbito de la determinación judicial de la pena. Señor Ishii, ¿cómo puede usted sustentar y establecer que lo que usted dice es correcto? ¿Dónde está eso? ¿En qué libro está? Pues no está en un libro, más que en el libro está justamente en el propio Código Penal.
Y acá la importancia de lo que hablamos justamente en la grabación anterior, poder entender que el tema de la determinación judicial de la pena forma parte de un sistema que se encuentra regulado desde la exposición de motivos del Código Penal. Entonces, quiero compartir con usted, mire por favor, la propia exposición de motivos del Código Penal, y por eso que yo le decía en una anterior presentación, constituye una revisión obligada por todo aquel que quiera hacer una buena determinación judicial de la pena. Mire usted, le voy a colocar nuevamente la exposición de motivos del Código Penal. Y la exposición de motivos del Código Penal le establece de manera taxativa justamente esta implicancia que tiene la llamada carencias sociales que hubiera sufrido la gente en la comisión de un hecho delictivo. Mire usted, en el tema de la aplicación de la pena. Dentro de la exposición de motivos del Código Penal, el código es bastante claro. Le dice, el proyecto consagra, miren lo que le estoy haciendo en un circulito, el importante principio de la coculpabilidad de la sociedad en la comisión del delito. Cuando prescribe que el juzgador, el juez, el órgano jurisdiccional, debe tener en cuenta al momento de fundamentar el fallo y determinar la pena, las carencias sociales que hubiere sufrido la gente. En esta forma, nuestra colectividad estaría reconociendo que no brinda iguales posibilidades a todos los individuos para comportarse con adecuación a los intereses generales, aceptando una responsabilidad parcial en la conducta delictiva, mea culpa que tiene el efecto de enervar el derecho de castigar que el Estado ejerce en nombre de la sociedad. Entonces, mire usted, la propia exposición de motivos hace referencia a los llamados presupuestos para fundamentar y determinar la pena. Por eso que siempre el operador, el abogado, debe estar atento en la exposición de una pena concreta, que se tomen en cuenta, que se respeten los presupuestos para fundamentar y determinar judicialmente la pena, las carencias sociales, esa mea culpa que hace justamente la sociedad por no brindar iguales oportunidades a las personas que obviamente delinquen. Pero también vayamos al otro supuesto y por qué se modificó esto en el año 2013. La pregunta es, oiga, señor Ishii, pero si la gente tuvo todas las posibilidades de poder motivarse sobre el contenido de la norma, sobre el respeto a los valores ideales, sobre la salvaguarda de esos bienes jurídicos, pues también hay que tenerlo en cuenta. Y esas fueron las razones por las cuales, mire usted, el Código Penal tuvo una modificación con la ley número 30.076 del 19 de agosto del año 2013. Cuando mire, por favor, el código también dice lo siguiente. La comisión revisora conceptúa que la culpabilidad a la que alude disminuye o desaparece en la misma medida en que el delincuente haya tenido las oportunidades de comportarse según las normas de convivencia social. Oiga, señor juez, si la gente sí pudo educarse, sí pudo obviamente superar esas carencias sociales y pudo motivarse por el contenido de la norma, pues también usted téngalo presente para determinar judicialmente la pena. Y es por eso, mire usted, por favor, que el Código Penal de 1991 y concretamente el artículo 45 en los presupuestos para fundamentar y determinar la pena sufre justamente un cambio bastante importante, como se lo estoy colocando nuevamente. Mire, por favor. Ya con la ley número 30.076 del 19 de agosto del año 2013, se añadió el otro supuesto adicional. Le dice, oiga, señor juez, usted al momento de fundamentar y determinar la pena, va a tener en cuenta las carencias sociales que hubiera sufrir la gente o el abuso de cargo, posición económica, formación, poder, oficio, profesión o función que ocupe en la sociedad. Claro que sí. Si usted tiene en cuenta lo uno, tiene en cuenta lo otro. Si justamente la gente carecía socialmente de la posibilidad de poder motivarse por el mensaje y la norma, pues si tuvo todo y aprovechó de esa situación, pues usted también lo tiene en cuenta para determinar judicialmente la pena. Y después, mire por favor, el código siempre hizo referencia a su cultura y sus costumbres. El Perú justamente es un país pluricultural y la propia constitución política del Estado así lo reconoce. Entonces, este es un aspecto bastante importante porque en algunos casos particulares la cultura y las costumbres pueden influir
de manera directa en el entendimiento del mensaje normativo. Y más allá justamente de un valor de convención culturalmente condicionado, el artículo 15 del Código Penal influye en el ámbito de la eliminación de la punibilidad o la reducción de esta por debajo del mínimo legal siendo vencible o invencible según sea el caso, implica también siempre un criterio para tener en cuenta en el momento de determinar judicialmente la pena. Y después un aspecto que tampoco debe dejarse de lado al momento de imponer la pena, porque el código dice presupuestos para fundamentar y determinar la pena, los intereses de la víctima, su familia o las personas que ella dependan. Acá, más allá de la reparación civil, la expectativa a imponer una consecuencia jurídica, una pena, implica siempre valorar la expectativa que tiene la víctima, el agraviado, en la comisión de un hecho delictivo. Y es por eso que en el año 2015, obviamente con la ley número 30.364, que incluyó una nueva ley de violencia de género, y también contra los integrantes del grupo familiar, establecía justamente que no solamente los intereses de la víctima, de la familia o de las personas que ella dependan deben tenerse en cuenta, sino también la aplicación de sus derechos, considerando especialmente una situación de vulnerabilidad. Entonces es un aspecto bastante amplio porque la expectativa justamente una consecuencia jurídica y la aplicación de la pena va justamente a satisfacer en parte la demanda de la víctima con la conclusión de derechos fundamentales, más aún si se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Pues eso es justamente los llamados presupuestos. Los presupuestos implican siempre justamente la base, mire usted, en el Código Penal, de este sistema de la determinación judicial de la pena. Factores políticos, ideológicos que orientan siempre al juez al momento de fundamentar y determinar judicialmente la pena. Entonces, correcto, señor Ishii, hasta ahí podemos coincidir. La pregunta es cómo opera esto en el marco operativo, cómo se visualiza, en qué momento de la determinación judicial de la pena voy a justamente aplicar estos presupuestos de fundamentación y determinación que dice el artículo 45. Pues en atención a ello quiero remitirme al propio Poder Judicial, quiero remitirme justamente a esa sentencia plenaria 1/2018 que habíamos conversado y que constituye una lectura obligatoria por parte justamente del operador. Entonces, mire, por favor, voy a colocar ahí nuevamente a su disposición esa sentencia plenaria casatoria de la Corte Suprema que justamente aborda alineamientos básicos, fundamentales, para este proceso técnico operativo de la determinación judicial de la pena. Mire usted, este es el pleno casatorio, correcto, que le decía yo y que se lo estoy colocando una vez más, correcto, de la Corte Suprema, reciente de diciembre del año 2018, porque obviamente el propio Tribunal Supremo, con una sentencia plenaria, establece la importancia de ese artículo 45 con presupuestos para determinar judicialmente la pena. Y mire, por favor, la sentencia plenaria de la Corte Suprema es bastante clara, bastante elocuente, cuando justamente habla de la importancia de estos presupuestos. Y miren, por favor, acá, en este numeral 20, lo que le dice la Corte Suprema. Dice, el Código Penal en el capítulo 2, aplicación de la pena, instituyó un sistema de aplicación de la pena que se traduce en criterios objetivos de valoración para su aplicación en función de, unos presupuestos para fundamentar y determinar la pena, artículo 45. La propia Corte Suprema es bastante clara. No deje de advertir presupuesto de fundamentación en la determinación judicial de la pena. Y mire, por favor, acá usted que nos acompaña en este curso importante, máster curso de la determinación judicial de la pena que lleva a cabo Cerillus. Mire, por favor, el numeral 21, lo que le dice, el artículo 45 del Código Penal, bajo el epígrafe presupuestos para fundamentar y determinar la pena, reúne 3 criterios o cánones que han de permitir al juez justificar y delimitar la pena que debe imponerse a la persona en concreto y que van a guiar tanto en el proceso de determinación o estipulación legal de la pena como proceso de individualización judicial de la pena. Y le dice la Corte Suprema, las carencias sociales del agente delictivo, su cultura y sus costumbres, los intereses de la víctima, le dice son criterios o cánones que permiten una intensidad de respuesta punitiva variable y según los casos puede ir en direcciones diversas, agravar o atenuar la calidad y cantidad de la pena. Y miren lo que le dice, por favor. Esta disposición legal permite, el artículo 45, no solo determinar la pena dentro de las reglas
de los artículos 45A y 46 del Código Penal según el sistema de términos instaurados, sino también una perspectiva mucho más amplia, conversiones, suspensión de la ejecución de la pena, el tema del pago de la multa. Entonces, la propia Corte Suprema destaca la validez y la importancia de los presupuestos para fundamentar y determinar judicialmente la pena que establece el artículo 45 del Código Penal. Y es más, ya bajo un plano operativo, en el tema justamente de poder establecer dónde operan, en el tema del sistema de tercios, que vamos a ver justamente en una clase presencial, la propia Corte Suprema, mire por favor, ya en el umbral 25, para que la revise bien, le dice bastante claro, ¿no? Ahora bien, determinado el tercio de la pena aplicable, inferior, intermedio, superior, la pena concreta dentro del tercio correspondiente debe, primero, asumir los lineamientos fijados en el artículo 45 del Código Penal, los presupuestos. Entonces, el tema concreto es que obviamente en el tema del tercio correspondiente, cuando así, obviamente lo establezca y sea pertinente la aplicación del sistema de tercios, obviamente en ese tercio debe fijarse justamente los presupuestos de fundamentación y determinación. Esto es un aspecto que desarrollaremos justamente cuando veamos de manera presencial ya el procedimiento técnico operativo que tiene obviamente este artículo 45A del Código Penal. Entonces, miren por favor, para cerrar esta segunda presentación, este segundo video pedagógico instructivo, es importante destacar como usted dos aspectos fundamentales: que la determinación judicial de la pena como procedimiento técnico operativo dentro de un marco más amplio de la aplicación de la pena no se agota en el artículo 45A del Código Penal, sino poder entender justamente todos los artículos pertinentes que vinculan al tema de la determinación judicial de la pena. Y segundo aspecto bastante importante, poder entender que el ámbito de la aplicación de la pena comienza con el artículo 45, aquellos presupuestos para fundamentar y determinar la pena, que es la base que sostiene todo el procedimiento técnico operativo de la determinación judicial de la pena. Y son siempre factores políticos, ideológicos, que orientan al juez al momento de determinar judicialmente la pena y que también debe orientar al fiscal al momento de postular su pretensión penal. Con este segundo video instructivo hemos querido justamente introducirnos al sistema de la determinación judicial de la pena, pero sobre todo destacar el tema de la lectura sistémica, que tiene obviamente los artículos del Código Penal, y qué duda cabe también la importancia del artículo 45, presupuestos para fundamentar y determinar judicialmente la pena. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas días.